Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad. Y es esto. La razón por la que el dinero no llega a tus manos no es la economía, no es tu jefe, no es el gobierno, y tampoco es la suerte que nunca parece tocarte a ti. Hay una razón más profunda, más antigua, más silenciosa, y lleva operando en tu vida desde antes de que tuvieras edad suficiente para entenderla. Hoy, en este momento preciso, vas a conocerla, y cuando la conozcas, ya no podrás ignorarla. Fíjate bien en esto que voy a decirte ahora. Hay una sensación que tú conoces muy bien. Es esa presión sorda que aparece a las 2 de la mañana cuando los números no cuadran. Es el peso invisible que cargas sobre los hombros cada vez que abres la aplicación del banco y el saldo te devuelve la mirada como un espejo roto. No es solo angustia, no es solo preocupación. Es algo más preciso que eso. Es una tristeza seca, baja, de tarde de invierno, que te dice en voz muy queda que quizás esto es todo lo que habrá. Que quizás el abundante río que otros parecen cruzar con facilidad no pasa por tu orilla. Napoleon Hill la conocía también. Él no nació entre sábanas de seda ni en hogares donde el pan sobraba. Nació en una cabaña de madera en las montañas de Virginia, en un mundo donde la pobreza era el suelo bajo los pies de casi todos. Y sin embargo, este hombre pasó 20 años estudiando a los hombres más ricos de la tierra, conversando con Andrew Carnegie, con Thomas Edison, con Henry Ford, y descubrió algo que cambiaría la comprensión humana del éxito para siempre. Descubrió que la riqueza no empieza en el banco, empieza en un lugar mucho más antiguo, mucho más sagrado, mucho más cercano a ti de lo que jamás imaginaste. Y ese lugar tiene un nombre. Pero antes de pronunciarlo, antes de que puedas comprender de verdad lo que Napoleon Hill encontró en sus décadas de investigación, necesitas entender por qué la mayoría de las personas trabajadoras, honestas, llenas de sueños, nunca llegan a tocarlo. Necesitas entender el mecanismo exacto que mantiene a millones de seres humanos atrapados en un ciclo de escasez que se repite generación tras generación, como una planta que intenta crecer en tierra envenenada. Hay una razón por la que esto sigue pasando. Y tiene todo que ver con una parte de la Biblia que nadie te enseñó en la escuela dominical. Mira, Napoleon Hill no era un predicador. Era un científico de la mente humana. Pero a lo largo de sus años de investigación, llegó a una conclusión que lo dejó sin palabras durante mucho tiempo, porque era demasiado grande, demasiado precisa, demasiado incómoda para el mundo moderno. Llegó a la conclusión de que los principios más poderosos para crear riqueza, para transmutar el deseo en realidad material, para atraer el favor de las fuerzas invisibles que gobiernan el universo, esos principios no eran nuevos. Estaban escritos. Estaban codificados en un texto que miles de millones de personas leen cada semana sin ver lo que realmente dice. Estaban en la Biblia, pero no en la parte que todos conocen. Hay una parte secreta, no secreta porque alguien la haya escondido, sino secreta porque requiere ojos entrenados para verla, una mente preparada para recibirla. Es la parte que habla del poder de la fe como fuerza operativa, no como emoción pasiva. Es la parte que describe la mente humana como un instrumento de creación divina. Es la parte que revela por qué el pensamiento sostenido, cargado de emoción y dirigido con propósito, activa una ley que no tiene excepción, que no conoce el fracaso y que ha estado disponible para ti desde el primer día de tu vida. Hoy vas a conocer esa parte. Y si llevas tiempo sintiéndote atascado, si las deudas te han estado comiendo la paz, si has trabajado duro y sin embargo el dinero parece evaporarse antes de que puedas siquiera sostenerlo, quiero que te quedes hasta el final de este vídeo porque lo que vas a escuchar podría ser la diferencia más importante entre la vida que tienes hoy y la vida que tu familia merece mañana. Antes de continuar, si este canal te ha dado algo de valor alguna vez, si alguna vez has sentido que una de estas palabras tocó algo real dentro de ti, este es el momento de suscribirte. No porque sea una fórmula, no porque sea una obligación, sino porque las personas que buscan activamente el conocimiento que transforma vidas merecen tenerlo disponible cada vez que lo necesiten. La prosperidad empieza con la decisión de rodearte de lo que te eleva, y comentar debajo lo que sientes en este momento es también un acto de abundancia. Compartir tu pensamiento, nombrarlo, ponerle palabras, es ya el primer movimiento de una mente que empieza a despertar. Bueno, ahora entremos en lo que realmente importa. Imagínate por un momento a un hombre. No tiene nombre propio porque Napoleon Hill
Lo vio cientos de veces, en cientos de ciudades, con cientos de rostros distintos. Es un hombre que se levanta antes de que salga el sol, que trabaja con las manos o con la cabeza, da igual, trabaja. Que llega a casa con los zapatos de cuero gastados por dentro. Esos zapatos que ya crujen en la suela, pero que no puede cambiar todavía, porque hay otras prioridades. Se sienta a la mesa y come lo que hay, no lo que desea. Mira a sus hijos y siente algo que no es exactamente orgullo, sino algo más cercano a la deuda, como si les debiera algo que todavía no ha podido darles. Este hombre no es perezoso, este hombre no es estúpido. Este hombre trabaja como un roble en tormenta, doblándose pero sin caer, año tras año. Y sin embargo, la abundancia no llega, y sin embargo, el suelo bajo sus pies sigue siendo el mismo suelo pobre de siempre, y él no entiende por qué. Y esa incomprensión, ese no entender la causa real de su condición, es precisamente la trampa más cruel que la ignorancia puede tenderle a un ser humano. Napoleon Hill estudió a este hombre. Lo estudió durante décadas y encontró en él los mismos 4 signos que aparecían una y otra vez como raíces enfermas bajo un árbol que no puede florecer. El primero era la ausencia de un propósito definido. Este hombre quería dinero, ¿sí? Pero querer dinero sin un propósito claro, concreto, medible, es como querer cruzar el océano sin conocer el nombre del puerto de destino. El barco se mueve, el agua pasa, pero el horizonte nunca cambia. El segundo signo era la fe contaminada. No la ausencia de fe, sino una fe mezclada con duda, como agua limpia mezclada con una gota de aceite de motor. Ya no sirve para beber. Este hombre oraba, sí, pero al terminar la oración, volvía al mismo pensamiento de siempre. Esto no va a cambiar. Y ese pensamiento era más poderoso que la oración, porque lo sostenía durante más horas al día. El tercer signo era la autosugestión invertida. Cada vez que este hombre se miraba al espejo del pensamiento, lo que veía era la imagen del que no tiene, del que no puede, del que no llega. Y esa imagen, repetida miles de veces al día en el laboratorio secreto de su mente subconsciente, se convertía en instrucción. El subconsciente no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado. Ejecuta lo que recibe. El cuarto signo era el entorno de la resignación. Estaba rodeado de personas que también habían dejado de creer. Y la resignación, como el moho en una pared húmeda, se expande sin hacer ruido hasta que no queda superficie limpia. ¿Me sigues? ¿Lo ves en alguien que conoces? ¿Lo ves quizás en ti mismo? Pues escucha esto con toda la atención que puedas reunir ahora mismo, porque lo que viene a continuación es la parte que la mayoría de las personas no está lista para recibir. Si no cambias estos 4 patrones, el tiempo seguirá pasando. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no se puede recuperar. Cada año que pasa sin que actives los principios que vas a conocer hoy, es un año que se suma a una deuda que no se paga con intereses, se paga con arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la moneda más cara que existe. Napoleon Hill lo vio en los ojos de hombres al final de sus vidas, hombres que llegaron a la última estación del tren con las maletas vacías. No porque no tuvieran capacidad de llenarlas, sino porque nunca supieron que tenían derecho a hacerlo. Eso no puede ser tu historia. Pero hay algo más que necesitas entender antes de llegar a las herramientas, algo que hace que todo lo demás tenga sentido. Algo que Napoleon Hill descubrió en sus conversaciones más íntimas con los grandes constructores de riqueza de su tiempo y que lo perturbó profundamente, porque era demasiado sencillo para ser verdad y demasiado poderoso para ignorarlo. La pobreza no es una condición externa. La pobreza es un estado mental. Y un estado mental, a diferencia de una condición económica, puede cambiarse, puede curarse, puede transmutarse en su opuesto exactamente con la misma velocidad con que cambia el viento sobre un campo abierto. Pero para que eso ocurra, primero tienes que ver la raíz. Y la raíz está enterrada más profundo de lo que crees. Mira, Napoleon Hill pasó años tratando de entender por qué personas con recursos externos, con oportunidades reales, con conexiones y talento, seguían fracasando. Y encontró que la respuesta estaba en lo que él llamó el subconsciente, esa capa profunda de la mente que opera como el suelo oscuro bajo el jardín visible. Tú no ves el suelo cuando miras un jardín. Ves las flores, los tallos, las hojas. Pero lo que determina si esas flores vivirán o morirán no está en la superficie.
está en la raíz, y la raíz vive en la oscuridad. El subconsciente es ese suelo, y lo que siembras en él, conscientemente o no, crecerá, sin excepción. Ahora bien, ¿dónde entra la Biblia en todo esto? Fíjate bien, porque esto es lo que nadie te ha explicado de esta manera. Napoleón Hill era un lector voraz. Estudiaba filosofía, psicología, economía, historia. Y en algún momento de su investigación, leyendo uno de los textos más antiguos que la humanidad conserva, encontró algo que lo detuvo en seco. Encontró que los principios que él había extraído de 20 años de conversaciones con los más grandes empresarios del mundo, esos mismos principios estaban codificados en los textos sagrados de la Biblia con una precisión que no podía ser accidental. El libro de Proverbios dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Napoleón Hill tradujo esta frase al lenguaje de la psicología moderna y la llamó el principio de la autosugestión dominante. Lo que el ser humano repite en el laboratorio secreto de su mente, cargado de emoción, se convierte en la instrucción que el subconsciente ejecuta sin cuestionarla. El Evangelio de Marcos dice, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Napoleón Hill tomó esta instrucción y la identificó como la descripción más precisa que existe del mecanismo de la fe aplicada. No como petición pasiva, sino como estado mental activo, sostenido, vívido, donde la realidad deseada se experimenta como presente antes de ser visible. El libro de Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Napoleón Hill vio en estas palabras la descripción exacta de la repetición consciente, del uso deliberado del lenguaje interno para reprogramar el subconsciente, de lo que él llamó el método de las afirmaciones cargadas, de emoción. ¿Lo ves? ¿Tiene sentido? La Biblia no es solo un libro de moral. Es, entre muchas otras cosas, un manual de operación de la mente humana. Y quienes lo leen como texto sagrado sin leerlo también como instrucción práctica, están dejando sobre la mesa la mitad del tesoro. Pero hay más. Hay algo en la Biblia que Napoleón Hill llamó el gran secreto, y que tiene que ver con una fuerza que él describió como la inteligencia infinita. Una fuerza que no pertenece a ninguna religión en particular, pero que todas las religiones han intentado nombrar a su manera. Una fuerza que responde al llamado de una mente organizada, enfocada, cargada de fe, con la misma precisión con que el sol responde a la apertura de una flor. Imagínate por un momento el amanecer en un campo de girasoles. Cada planta gira exactamente hacia la fuente de luz. No lo piensa, no lo razona. Lo hace porque así está programada, porque la ley que la gobierna no tiene excepciones. Napoleón Hill descubrió que la mente humana, cuando está correctamente orientada, funciona de la misma manera. Se alinea con la inteligencia infinita y comienza a recibir lo que él llamó corazonadas, intuiciones, destellos de solución que llegan en los momentos más inesperados, en la ducha, en el instante antes de dormirse, en medio de una conversación ordinaria. Estos destellos no son casualidad. Son la respuesta de una fuerza mayor a una mente que ha hecho su parte. Pues bien, llegados a este punto quiero que entiendas algo con toda la claridad posible. Lo que has escuchado hasta ahora no es suficiente. El conocimiento sin acción es como la semilla sin suelo. Tiene todo el potencial del mundo, pero no produce nada. Y Napoleón Hill fue absolutamente implacable con esto. Él decía que el conocimiento no tiene poder por sí mismo. El poder viene de la organización y la aplicación del conocimiento. Entonces ahora en este momento vamos a hablar de los principios concretos, de las herramientas exactas, de los pasos específicos que Napoleón Hill extrajo de sus décadas de investigación y que al mirarlos bajo la luz de los textos sagrados cobran una dimensión nueva, más profunda, más incuestionable. El primero, y este es el fundamento sobre el que todo lo demás se construye, es el propósito definido principal. Napoleón Hill fue absolutamente claro. No puede haber riqueza sin un objetivo central que ocupe la mente con la misma constancia con que las raíces de un árbol antiguo ocupan el suelo bajo él. No un deseo vago, no una esperanza difusa, un objetivo concreto, medible, fechado, cargado de emoción que el ser humano repita en su mente con la regularidad de la respiración. La Biblia dice,
Donde no hay visión, el pueblo perece. Napoleon Hill leyó esta frase y vio en ella la descripción de un mecanismo neurológico. Cuando la mente no tiene una dirección clara, cuando no hay una imagen dominante que organice sus recursos, comienza a operar de manera reactiva, respondiendo a los estímulos del entorno en lugar de crear el entorno. Y una mente reactiva es una mente que siempre llegará tarde, que siempre estará un paso detrás de las circunstancias, que nunca podrá construir riqueza porque la riqueza no se construye reaccionando sino creando. ¿Tienes un propósito definido principal en este momento? No hablo de querer ganar más dinero, hablo de una cifra específica, de una fecha concreta, de un plan de acción con pasos reales. De una imagen tan vívida en tu mente que cuando la piensas puedas sentir la textura de lo que vendrá, el peso del éxito en tus manos, el aroma de la libertad financiera en el aire de tu hogar. Si no tienes eso, empieza hoy, ahora mismo, antes de que este vídeo termine. El segundo principio es la fe aplicada. Y aquí es donde Napoleon Hill se vuelve más cercano a los textos sagrados que en ningún otro lugar de su obra. Porque él no habló de la fe como los teólogos hablan de ella. Habló de la fe como un estado mental que puede cultivarse, entrenarse, reforzarse mediante la repetición consciente hasta convertirse en la condición por defecto de la mente. Mira, él decía que la duda es como el viento helado de noviembre sobre un campo que acaba de ser sembrado. No destruye la semilla de golpe, la va enfriando lentamente hasta que la tierra pierde la temperatura necesaria para que germine. Y cuando la duda ha estado operando durante suficiente tiempo, la persona que la alberga ya ni siquiera sabe que duda. Cree que simplemente es realista. Cree que simplemente está siendo prudente, pero en realidad está matando sus propias semillas. La fe aplicada, en cambio, es el calor sostenido bajo la tierra. Es la convicción de que lo que se desea ya está en proceso de manifestarse, aunque los ojos todavía no puedan verlo. Y Napoleon Hill fue muy específico sobre cómo se construye esta fe. Se construye con autosugestión deliberada. El tercer principio, y este es el que más personas malinterpretan, es precisamente la autosugestión. Napoleon Hill la llamó el único método que tiene el ser humano para comunicarse con su propio subconsciente. Porque el subconsciente no acepta instrucciones de manera directa. No puede simplemente decirle, sé rico y que obedezca. El subconsciente acepta únicamente lo que llega cargado de emoción. Y cuanto más intensa sea la emoción que acompaña al pensamiento, más profundamente se graba en ese suelo oscuro de la mente. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Napoleon Hill describió un ejercicio que él mismo practicó durante años y que recomendó a todos los que buscaban su consejo. Consiste en escribir con claridad el objetivo financiero exacto que se desea alcanzar, en describir con detalle lo que se está dispuesto a dar a cambio de esa riqueza, porque Hill fue siempre muy claro, nada se obtiene sin dar algo de igual valor, en fijar una fecha precisa y en leer este texto en voz alta con toda la emoción disponible 2 veces al día. Una vez al despertar, cuando el subconsciente está en su estado más receptivo como tierra recién removida antes de la siembra, y una vez antes de dormir, cuando la mente consciente baja la guardia y el subconsciente queda expuesto como un campo bajo la lluvia de octubre. Este no es un ejercicio metafórico. Este es un mecanismo de reprogramación mental que actúa sobre el mismo sustrato neurológico que los textos sagrados describen cuando hablan de meditar en la ley de día y de noche. ¿Tiene sentido? ¿Lo ves ahora con claridad? Bueno, sigamos. El cuarto principio es el que Napoleon Hill llamó la mente maestra. Y este principio tiene raíces tan profundas en los textos sagrados que, cuando lo ves claramente, resulta imposible que sea coincidencia. El libro de Mateo dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Napoleon Hill tomó esta frase y la estudió no como promesa religiosa, sino como descripción de un fenómeno mental. Cuando 2 o más mentes se unen en perfecta armonía hacia un propósito común, se crea una tercera inteligencia que no pertenece a ninguna de las mentes individuales. Una inteligencia mayor, más potente, más creativa que cualquiera de sus partes. Esta es la razón por la que los grandes constructores de riqueza siempre operan en alianzas. Andrew Carnegie no construyó su imperio solo. Thomas Edison no inventó en soledad absoluta. Henry Ford no fabricó un automóvil con sus propias manos. Todos ellos comprendieron que la mente aislada, por brillante que sea, tiene límites que la mente colectiva no tiene.
¿Tienes en tu vida personas que te eleven? Personas que piensen en términos de posibilidad, de creación, de abundancia. ¿O estás rodeado del peso denso y húmedo de la resignación colectiva? Fíjate bien en esto porque es más importante de lo que parece. Napoleon Hill decía que si quieres saber el futuro financiero de una persona, no mires su cuenta bancaria. Mira a las 5 personas con quienes pasa más tiempo. Porque la mente es permeable, como la madera frente a la humedad, y absorbe el clima mental del entorno con una eficiencia silenciosa y constante. El quinto principio es la transmutación del deseo, y este es quizás el más difícil de entender para una mente que ha sido entrenada por la cultura moderna en la gratificación inmediata. Napoleon Hill descubrió que las personas más ricas del mundo no eran simplemente personas con buenas ideas o con capital inicial. Eran personas con un fuego interno que ardía con una intensidad que los demás no podían comprender. Un deseo tan profundo, tan sostenido, tan incondicional, que se convertía en energía creativa que buscaba expresión en todo lo que tocaban. Él llamó a esto el deseo ardiente, y fue muy claro. No el simple deseo de tener más, sino un deseo que consume, que organiza cada pensamiento, que convierte cada obstáculo en información útil en lugar de razón para rendirse. Un deseo que arde como madera seca en noche de invierno, que calienta cada rincón de la voluntad. La Biblia lo describe con otras palabras, pero con la misma precisión. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Napoleon Hill leyó estas palabras y vio en el hambre y la sed no metáforas espirituales, sino descripciones exactas de la intensidad emocional necesaria para activar los mecanismos de creación de riqueza que están disponibles para todo ser humano que se prepare para recibirlos. ¿Tienes ese fuego? ¿O ha sido apagado por los años de derrota? ¿Por las deudas que se acumulan como hojas muertas en otoño? ¿Por las voces que te dijeron que sueñas demasiado? Porque si ese fuego ha sido apagado, la buena noticia es que puede ser encendido de nuevo. Siempre puede ser encendido de nuevo. Napoleon Hill lo vio en hombres que llegaron a él después de bancarrotas devastadoras, después de pérdidas que habrían hundido a cualquier persona ordinaria, y que sin embargo encontraron en los principios que vas a aplicar a partir de hoy la madera seca para volver a arder. Pues escucha esto ahora, porque estamos llegando al corazón de todo lo que hemos construido juntos en este video y quiero que estés completamente presente. Napoleon Hill pasó años buscando lo que él llamó el gran secreto de los ricos. Conversó con más de 500 personas de éxito excepcional. Estudió sus patrones, sus hábitos mentales, sus creencias, sus rituales. Y al final de todo ese trabajo encontró que había un denominador común que aparecía en cada uno de ellos sin excepción. Un factor que no dependía de la educación formal, ni del capital inicial, ni de las conexiones familiares. Un factor que estaba disponible para el hombre más pobre de la tierra, con la misma accesibilidad con que el sol está disponible para el girasol más humilde del campo. Ese factor era la conciencia de la riqueza. No el dinero, la conciencia. Y aquí es donde la Biblia y la psicología de Napoleon Hill se fusionan en un solo punto de luz tan brillante que resulta imposible mirarlo sin ver la verdad completa. El libro de Filipenses dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Napoleon Hill tomó esta instrucción y la reformuló en términos de entrenamiento mental deliberado. Si quieres cambiar tu realidad financiera, debes primero cambiar el contenido dominante de tu pensamiento. Y el contenido dominante no cambia con un esfuerzo de voluntad ocasional. Cambia con un sistema de repetición constante, sostenida, cargada de emoción, aplicada con la misma disciplina con que un atleta entrena su cuerpo. La mente es el atleta. El pensamiento es el músculo. Y la riqueza es el trofeo que se obtiene después del entrenamiento correcto. ¿Me sigues? Bueno, entonces vamos a hablar del favor divino. Napoleon Hill usaba este término con mucho cuidado porque sabía que sonaba a misticismo para mentes escépticas. Pero él era demasiado honesto como científico para ignorar lo que había visto repetidamente en sus décadas de investigación. Había algo que ocurría en la vida de las personas que aplicaban correctamente estos principios, algo que no podía explicarse únicamente en términos de esfuerzo y estrategia. Las puertas correctas se abrían en el momento correcto. Las personas correctas aparecían exactamente cuando se las necesitaba.
Las circunstancias se reorganizaban de maneras que ninguna planificación humana podría haber orquestado. Él llamó a esto la respuesta de la inteligencia infinita, y la Biblia lo llama favor. El libro de Proverbios dice: el que haya sabiduría halla la vida y alcanza el favor del Señor. Napoleon Hill vio en la sabiduría no solo el conocimiento intelectual, sino la alineación de la mente con los principios que gobiernan la creación de riqueza. Cuando una persona alcanza esa alineación, cuando su propósito es claro, su fe es consistente, su autosugestión es disciplinada y su entorno mental es elevado, comienza a operar dentro de una corriente de fuerzas que la transporta hacia su destino con una eficiencia que trasciende la explicación ordinaria. Esto no es superstición. Esto es la descripción de un mecanismo que ha estado operando en la vida de los grandes constructores de riqueza desde el inicio de la historia humana. Y está disponible para ti. Pero hay una condición. Y esta condición es la que la mayoría de las personas no está dispuesta a cumplir. No por falta de capacidad, sino por falta de comprensión de su importancia. La condición es la consistencia. Napoleon Hill fue absolutamente claro. Los principios de la riqueza no son un remedio de emergencia que se aplica cuando las deudas aprietan y se abandona cuando hay un poco de alivio. Son un modo de vida. Son un sistema de operación mental que debe funcionar con la misma continuidad con que el corazón late, con que las raíces beben, con que las mareas suben y bajan. La inconsistencia es la tumba de la mayoría de los sueños financieros. No el fracaso, la inconsistencia. Porque el fracaso es información. El fracaso le dice a la mente que no funciona y la invita a ajustar el rumbo. Pero la inconsistencia no da información. La inconsistencia es el árbol que empieza a crecer, recibe agua durante 3 días y luego se abandona al calor seco. No muere de golpe. Se va marchitando lentamente mientras la persona que lo plantó se convence de que el árbol no servía, cuando en realidad era el riego lo que fallaba. Imagínate por un momento que cada pensamiento de riqueza que tienes es una gota de lluvia sobre suelo seco. Una gota sola no penetra. 2 gotas no penetran. Pero la lluvia constante, sostenida, paciente, transforma el suelo más duro en tierra fértil. Eso es exactamente lo que la autosugestión disciplinada hace con el subconsciente. Pues ahora escucha esto con toda la atención que tienes disponible. Napoleon Hill describió en su obra un momento que él llamó el punto de saturación. Es el momento en que el subconsciente, habiendo recibido suficiente repetición cargada de emoción, acepta el nuevo programa como verdad operativa y comienza a organizar los recursos mentales, las percepciones, los comportamientos y las conexiones del individuo en función de ese nuevo programa. Es el momento en que el suelo, habiendo sido suficientemente preparado, recibe la semilla y la hace germinar con una velocidad que sorprende incluso a quien la plantó. Este punto de saturación no tiene una fecha fija. No llega en exactamente 30 días ni en 90. Llega cuando la repetición ha sido suficientemente intensa y emocionalmente cargada. Y cuando llega, los cambios externos comienzan a manifestarse con una velocidad que puede parecer milagrosa a ojos que no conocen el mecanismo. La Biblia lo llama milagro. Napoleon Hill lo llama el resultado natural de la fe aplicada con consistencia. Ambos tienen razón. Y ambos están hablando de lo mismo. Mira, quiero contarte algo sobre lo que Napoleon Hill observó en los últimos años de su investigación, algo que él consideraba el hallazgo más importante de toda su carrera y que raramente se menciona en los resúmenes populares de su obra. Él descubrió que las personas que lograban las transformaciones financieras más extraordinarias, las que pasaban de la pobreza más profunda a la prosperidad más genuina, no eran siempre las más inteligentes ni las más educadas ni las más conectadas. Eran las que tenían lo que él llamó un estado de expectativa activa. No esperanza pasiva, expectativa activa. La diferencia es enorme. La esperanza pasiva es el agricultor que mira el cielo y desea lluvia pero no ha preparado el campo. La expectativa activa es el agricultor que ha removido la tierra, plantado la semilla, trazado los surcos de irrigación y mira el cielo con la certeza absoluta de que la lluvia llegará. Porque ha hecho su parte y confía en que las leyes naturales harán la suya. Napoleon Hill vio esta actitud reflejada en los textos sagrados una y otra vez. La vio en Abraham,
que salió de su tierra sin saber exactamente a dónde iba, pero con la certeza absoluta de que el destino existía. La vio en David, que enfrentó a Goliat no con la esperanza de sobrevivir, sino con la certeza operativa de que las fuerzas que lo sostenían eran más grandes que las que se oponían a él. La vio en José, que pasó años en prisión sin perder la imagen interna de su destino, manteniendo viva en su mente la visión de lo que vendría, y que finalmente emergió no solo libre sino en la posición de mayor influencia de su tiempo. Estos no son solo relatos espirituales, son casos de estudio de psicología del éxito aplicada, y Napoleon Hill los reconoció como tales. ¿Lo ves? ¿Ves ahora la profundidad de lo que hemos estado construyendo juntos? Pues vamos a hablar ahora del último principio, el que Napoleon Hill colocó en el corazón de todo su sistema, y que la Biblia enuncia con una sencillez que durante siglos ha ocultado su inmensidad. Es el principio de la acción de fe. No hay riqueza sin acción. Esta es una verdad que Napoleon Hill repitió en cada libro, en cada conferencia, en cada conversación privada con los hombres que buscaban su consejo. La mente puede ser perfectamente programada. La fe puede ser absolutamente sólida. El propósito puede ser cristalino. Pero si no hay movimiento, si no hay un paso físico, concreto, tomado en la dirección del objetivo, todos los demás principios se quedan suspendidos en el aire como semillas que nunca tocan el suelo. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Napoleon Hill tradujo esto como, la intención sin acción es fantasía. Y la diferencia entre la fantasía y el sueño que se convierte en realidad es exactamente esta, la acción, el primer paso. El correo electrónico que se envía, la llamada que se hace, el libro que se abre, el plan que se escribe sobre papel, con tinta, en una noche de martes cualquiera, cuando nadie está mirando, y todo depende de la decisión privada de levantarse o quedarse. Napoleon Hill decía que el universo honra al que actúa con fe, que las fuerzas invisibles que gobiernan la creación de riqueza no responden a las intenciones sino a los movimientos, que la inteligencia infinita, esa fuerza que permea todo lo que existe, y que la Biblia llama de muchas maneras distintas, comienza a operar en favor del individuo en el momento exacto en que éste da el primer paso en la dirección de su propósito. No el segundo paso. No el décimo. El primero. Porque el primer paso es la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer ante el universo. Es la declaración de que cree, de que actúa como si el resultado fuera inevitable, de que ha elegido en ese momento preciso convertirse en la persona que construye en lugar de la persona que espera. Fíjate bien en esto, porque es la clave que cierra todo lo que hemos abierto juntos esta noche. La razón por la que el dinero no ha llegado a tu vida en la cantidad que mereces, la razón que prometimos al principio de este video, la razón que tiene una respuesta que va mucho más allá de lo que crees, es esta. No. Has estado usando las leyes que gobiernan la creación de riqueza. No porque seas incapaz, no porque el favor divino te haya olvidado, sino porque nadie te había enseñado que esas leyes existen, que están codificadas en los textos más antiguos de la humanidad, que fueron redescubiertas y sistematizadas por uno de los investigadores más rigurosos del siglo XX, y que están disponibles para ti con la misma accesibilidad con que el aire está disponible para tus pulmones. Solo necesitas aprender a respirarlas. Y el proceso de aprendizaje empieza hoy, con lo que has escuchado en este vídeo, y continúa con la aplicación diaria, constante, disciplinada de los 5 principios que Napoleon Hill extrajo de sus décadas de investigación y que los textos sagrados habían descrito siglos antes con una precisión que solo ahora podemos apreciar en su totalidad. El propósito definido principal, que es la semilla, la fe aplicada, que es el calor que la germina, la autosugestión, que es el riego diario, la mente maestra, que es el suelo enriquecido por la alianza de las mejores mentes, y la acción de fe, que es el momento en que la planta rompe la superficie y empieza a crecer hacia la luz. Estos 5 principios, aplicados con consistencia, con emoción, con la convicción de quien sabe que está usando las leyes que gobiernan el universo, producen resultados que el mundo llama extraordinarios y que Napoleon Hill llamaba simplemente el resultado natural de la mente correctamente utilizada. Pero quiero dejarte con algo más antes de cerrar. Algo que Napoleon Hill escribió en sus últimos años con una emoción que trascendía su habitual serenidad científica.
escribió que el mayor descubrimiento de toda su vida, más grande que cualquier principio de riqueza, más impactante que cualquier ley de éxito, era este: que el ser humano tiene acceso a una fuente de inteligencia y poder que trasciende infinitamente sus propias capacidades individuales. Que esa fuente ha estado disponible para cada ser humano que ha existido sobre esta tierra. Que los textos sagrados no son otra cosa que los intentos más sinceros de la humanidad por describir esa fuente y por transmitir las instrucciones de uso a las generaciones que vendrían. Y que la única razón por la que la mayoría de las personas jamás accede a esa fuente es que nadie les dijo que era real. Que nadie les dijo que tenían derecho a usarla. Que nadie les dijo que la pobreza no era su destino, sino simplemente el resultado temporal de una mente que todavía no había aprendido las reglas del juego. Hoy tú ya sabes que es real. Hoy tú ya sabes que tienes derecho. Hoy tú ya sabes las reglas. Y lo que hagas con ese conocimiento a partir de este momento es la única variable que queda por determinar. Napoleon Hill no podía determinarlo por las personas que estudiaba. La Biblia no puede determinarlo por quienes la leen. Nadie puede determinarlo por ti. Solo tú, en la silenciosa intimidad de tu decisión más privada, puedes elegir si este conocimiento se convierte en la semilla de una vida nueva, o se queda como tantas otras buenas ideas en el suelo estéril de la intención sin acción. El favor divino acompaña a quienes tienen un propósito definido. Lo dijo Napoleon Hill. Lo confirma la Biblia. Y lo confirmarán los resultados que empezarás a ver en tu vida cuando comiences a aplicar lo que has aprendido hoy con la consistencia de quien sabe que no está apostando, sino simplemente obedeciendo las leyes que gobiernan la creación de toda riqueza verdadera. La pregunta no es si estas leyes funcionan. La pregunta es si tú vas a usarlas. Y esa pregunta, como todas las preguntas importantes de la vida, solo tiene una respuesta que vale la pena dar. No mañana. No cuando las circunstancias mejoren. No cuando el momento sea perfecto, porque el momento perfecto es una ilusión que la mente temerosa usa para no moverse nunca. Ahora, el suelo está listo, la semilla está en tu mano, y la lluvia de los principios que has recibido hoy ya está cayendo sobre el campo de tu mente. Lo único que falta eres tú.